El doble homicidio de Noida. En mayo de 2008, en la ciudad india de Noida, una adolescente de 14 años llamada Arushi Talwar y el empleado doméstico de la familia, Emrah Banjade, fueron encontrados sin vida con pocas horas de diferencia. Ella en su habitación y él en la terraza de la casa. No había señales de entrada forzada y, según la investigación, los únicos que estaban en la vivienda esa noche eran los padres de la joven. Desde el principio, las teorías cambiaron constantemente, la escena del crimen fue mal manejada y la investigación estuvo marcada por errores y contradicciones. Años después, los padres fueron condenados y posteriormente absueltos por falta de pruebas. Por lo que el caso sigue siendo uno de los misterios criminales más polémicos de la India y nadie sabe con certeza qué ocurrió detrás de esas puertas cerradas. El caso de la masacre del boliche de las Cruces. En 1990, varios asaltantes entraron a una bolera en la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México, con la intención de cometer un robo. Durante el ataque, 7 personas recibieron disparos y 5 de ellas perdieron la vida, incluidos varios empleados y menores de edad. A pesar de que el crimen ocurrió a plena luz del día y de una extensa investigación, los responsables salieron del lugar sin ser identificados. Más de 3 décadas después, el caso sigue sin resolverse y continúa siendo uno de los mayores misterios criminales de Nuevo México. El caso de Ken Rex MC Elroy. Durante años fue conocido en el pequeño pueblo de Skidmore, Missouri, por su largo historial de delitos violentos, incluidas agresiones sexuales, amenazas y constantes actos de intimidación contra los habitantes. En 1981 fue abatido a plena luz del día frente a decenas de testigos, pero, de forma sorprendente, nadie dijo haber visto quién disparó. A pesar de la investigación, el caso sigue oficialmente sin resolverse. La creencia más extendida es que muchos habitantes del pueblo, e incluso algunos miembros de las autoridades locales, saben quién fue el responsable. Pero consideran que MC Elroy había sembrado tanto miedo y sufrimiento durante años que nadie quiso señalar a la persona que acabó con su vida. Por eso, hasta el día de hoy, el autor del disparo nunca ha sido identificado oficialmente. El caso de la familia Jack. El 2 de agosto de 1989, Ronald Jack, su esposa Doreen y sus 2 hijos pequeños, una familia indígena que vivía en Prince George, Canadá, desaparecieron sin dejar rastro. Ronald llevaba tiempo sin trabajo y, mientras estaba en un bar, un desconocido le ofreció empleo para toda la familia en un supuesto campamento maderero ubicado en una zona remota del bosque canadiense. Además del trabajo, les prometió alojamiento y una guardería para los niños. Como la familia no tenía vehículo, el hombre se ofreció a llevarlos esa misma madrugada para que Ronald pudiera comenzar a trabajar al día siguiente. Antes de partir, alrededor de las 2 de la mañana, Ronald llamó a su madre para contarle la noticia y terminó la conversación con una frase que con el tiempo se volvería escalofriante: si no vuelves a saber de mí, ven a buscarme. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con la familia. Nunca llegaron al supuesto campamento y no volvió a haber rastro de ninguno de los 4. 7 años después, en 1996, la Policía Montada de Canadá, RCMP, recibió una llamada anónima en la que una persona aseguró que la familia Jack estaba enterrada en el extremo sur de un rancho, pero el nombre del lugar se escuchaba distorsionado y era imposible entenderlo. La policía difundió la grabación por televisión y radio con la esperanza de que alguien reconociera el nombre, pero nadie pudo ayudar. Más de 3 décadas después, la familia Jack continúa desaparecida y el caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Canadá. El caso de Berry y Honey Sherman. En diciembre de 2017, el matrimonio multimillonario fue encontrado sin vida por su agente inmobiliario en su mansión de Toronto. Ambos estaban completamente vestidos, con ligaduras alrededor del cuello y junto a la piscina interior de la vivienda. No había señales de entrada forzada, lo que convirtió el caso en un misterio desde el primer momento. Berry Sherman era el fundador de una de las mayores compañías farmacéuticas de Canadá y, junto con su esposa Honey,
era conocido por donar millones de dólares a obras benéficas cada año. Al principio, la policía consideró la posibilidad de un homicidio seguido de suicidio, una teoría que fue duramente cuestionada por la familia. Los hijos de la pareja contrataron investigadores privados, quienes concluyeron que las pruebas no respaldaban esa hipótesis y señalaron importantes fallos en la investigación policial. Con el paso del tiempo salió a la luz una disputa familiar relacionada con la herencia y las acciones de la empresa Apotex, después de que varios sobrinos reclamaran parte del patrimonio mediante demandas judiciales. Además, una revisión independiente de las grabaciones de seguridad permitió identificar a un hombre desconocido alejándose de la propiedad aproximadamente a la hora de los asesinatos, aunque nunca pudo ser identificado. A pesar de los años transcurridos y de las numerosas teorías sobre el móvil del crimen, los asesinatos de Berry y Honey Sherman siguen oficialmente sin resolverse. El caso de Rebecca São. En julio de 2011, Rebecca São fue encontrada sin vida en la mansión donde vivía con su pareja, apenas 2 días después de que el hijo de 6 años de él sufriera una grave caída mientras estaba bajo su cuidado y falleciera posteriormente. Rebecca apareció desnuda, con las manos y los pies atados, una mordaza en la boca y suspendida desde un balcón. Además, cerca del lugar había un mensaje extraño pintado, un detalle que hizo que la escena pareciera aún más inquietante. La policía concluyó que se trató de un suicidio, argumentando que ella misma se había atado antes de lanzarse desde el balcón. Sin embargo, esa versión fue ampliamente cuestionada por su familia y por varios expertos debido a las circunstancias del caso. Años más tarde, la familia de Rebecca ganó una demanda civil en la que un jurado determinó que el hermano de su pareja era responsable de su muerte y ordenó una indemnización. Aún así, la investigación penal nunca cambió su conclusión y, oficialmente, la muerte de Rebecca São sigue siendo considerada un suicidio, aunque hasta hoy muchas personas creen que en realidad fue un homicidio. El caso de las muertes en la mansión Spreckels, en San Diego. En 2011, Max Sackney, el hijo de 6 años del propietario de la casa, fue encontrado gravemente herido tras caer, aparentemente, desde la barandilla del segundo piso. Fue trasladado a un hospital infantil, pero falleció pocos días después. Apenas 2 días más tarde, Rebecca São, la pareja del padre del niño, fue encontrada sin vida, desnuda, con las muñecas y los tobillos atados. Las manos sujetas detrás de la espalda y suspendida desde un balcón de la mansión. La investigación concluyó oficialmente que se trató de un suicidio, aunque la presencia de lesiones en la cabeza y lo inusual de la escena despertaron numerosas dudas. Una de las teorías sostiene que Rebecca pudo haber actuado impulsada por la culpa tras el accidente del menor, ya que ese día solo ella, su hermana y el niño estaban en la vivienda. Además, una reconstrucción demostró que una persona con características físicas similares podía atarse de la misma forma en que ella fue encontrada. Sin embargo, su familia siempre defendió que fue asesinada. Años después presentaron una demanda civil contra el hermano de la pareja de Rebecca, quien había encontrado el cuerpo. Un jurado lo declaró responsable de su muerte y ordenó el pago de una indemnización millonaria, pero esa decisión nunca modificó la investigación penal. Posteriormente, el caso civil terminó con un acuerdo extrajudicial y fue desestimado. Hasta hoy, la muerte de Rebecca São continúa siendo uno de los casos más controvertidos y debatidos de Estados Unidos. El caso de Julia Wallace, conocido como el misterio original de la habitación cerrada. En enero de 1931, William Herbert Wallace, un agente de seguros que vivía en Liverpool, recibió en su club de ajedrez un mensaje telefónico de un hombre que se identificó como R.M. Qualtrough. El desconocido le pidió que acudiera esa misma noche a una dirección para tratar un supuesto asunto de negocios. El problema era que esa dirección no existía. Wallace pasó horas recorriendo la zona, preguntando a conductores de tranvía, vecinos, un policía e incluso consultando una guía telefónica, dejando constancia ante varias personas de que estaba buscando aquel lugar y de que no conocía el barrio.
Cuando regresó a casa encontró las puertas cerradas y, con ayuda de sus vecinos, consiguió entrar por la puerta trasera. Dentro descubrió a su esposa, Julia Guayase, asesinada brutalmente en la sala principal de la vivienda. Antes de entrar completamente en la habitación exclamó, «La han matado». La escena era desconcertante, había manchas de sangre por la habitación, pero ninguna en la ropa o el cuerpo de Guayase. El dormitorio había sido revuelto, un armario estaba forzado y parte del dinero de la casa había sido movido, aunque no parecía faltar nada importante. El arma homicida nunca apareció. La investigación se centró rápidamente en Guayase. La policía sostuvo que la llamada telefónica había sido una trampa creada por él mismo para fabricarse una coartada. Especialmente porque se descubrió que la llamada provenía de una cabina telefónica situada a unos 400 metros de su casa. Sin embargo, el caso presentaba enormes problemas. Un repartidor de leche aseguró haber visto a Julia con vida poco antes de que Guayase saliera de casa y los cálculos del tiempo dejaban un margen muy reducido para que él pudiera cometer el crimen. Limpiar por completo cualquier rastro de sangre, alterar la escena y salir tranquilamente hacia su supuesto encuentro. Además, Guayase padecía una enfermedad renal crónica y no gozaba de buena condición física. Aún así, fue juzgado, declarado culpable y condenado a la horca. Meses después, un tribunal de apelación anuló el veredicto por falta de pruebas, convirtiéndose en uno de los primeros casos en Reino Unido en los que una condena por asesinato fue revocada tras una apelación. Guayase murió aproximadamente un año después y el misterioso R.M. Qualtrough jamás fue identificado. Décadas más tarde también se descubrió que Julia era más de 10 años mayor de lo que indicaban sus documentos oficiales, un detalle que alimentó aún más las especulaciones. Más de 90 años después, el asesinato de Julia Guayase sigue siendo uno de los misterios criminales más enigmáticos de la historia británica. El asesinato de la estudiante de la Universidad de Nankín. En 1996, Diao Aikin, una estudiante universitaria, salió a caminar una noche y nunca regresó a su residencia. Sus compañeros y la universidad confirmaron que había salido sola. Llevaba una vida tranquila, no tenía pareja, no consumía drogas, no se le conocían enemigos y provenía de una familia de agricultores de un pequeño pueblo. Todos sus compañeros tenían coartadas y, a pesar de que Nankín era una ciudad muy grande y concurrida, nadie reportó haber visto a la joven con alguien sospechoso. Días después, sus restos fueron encontrados repartidos en varias bolsas de plástico por distintos puntos de la ciudad. El hallazgo comenzó cuando una mujer mayor creyó que una de las bolsas contenía carne de cerdo, pero al revisarla encontró un dedo humano. Fue entonces cuando la policía recuperó el resto de las bolsas y encontró también el cráneo de la víctima. ¿El caso de quién puso a Bella en el olmo? En abril de 1943, 4 niños salieron a buscar nidos de pájaros en el bosque de Agley, cerca de Birmingham, Inglaterra. Mientras exploraban la zona, uno de ellos trepó a un olmo para buscar un nido, pero en su lugar encontró un cráneo humano dentro del tronco hueco del árbol. Como los niños estaban en una propiedad privada sin permiso, al principio no dijeron nada. Sin embargo, el mayor del grupo, Thomas Willets, se sintió inquieto y terminó contándoselo a sus padres. La policía encontró un esqueleto casi completo, un zapato, un anillo de oro y restos de ropa. Durante una búsqueda más amplia también apareció una mano humana a cierta distancia del árbol. Los análisis forenses determinaron que los restos pertenecían a una mujer que llevaba al menos 18 meses muerta. Además, se encontraron trozos de tela en su boca, lo que indicaba que probablemente había muerto por asfixia. El estado del cuerpo también sugería que había sido colocado dentro del árbol poco después de morir. Como todo ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial, había numerosas mujeres desaparecidas y ninguna coincidía con la víctima. Con el paso de los años surgieron muchas teorías, que era una trabajadora sexual, que había sido asesinada por un esposo violento.
que era la amante de un espía alemán o incluso que había sido asesinada por conocer demasiados secretos relacionados con el espionaje durante la guerra. En 1944, un año después del hallazgo, comenzaron a aparecer pintadas anónimas en los alrededores con una pregunta que se haría famosa: ¿quién puso a Bella en el olmo? Como algunas estaban escritas en lugares demasiado altos para que las hubieran hecho los niños que encontraron el cuerpo, la policía las tomó en serio. Desde la década de 1970 han seguido apareciendo pintadas similares cerca del lugar donde fueron encontrados los restos. A día de hoy, nadie ha logrado identificar a la mujer ni descubrir quién la colocó dentro del árbol. Dos casos me vienen a la mente. El primero es el de un asesino en serie que acabó con la vida de 10 trabajadoras sexuales entre 1988 y 1996 en la provincia de Almería, España. En todos los casos utilizó el mismo método: estrangulaba a sus víctimas. Nunca hubo testigos y la escasez de pruebas en las escenas del crimen hizo que la investigación se estancara, por lo que el responsable jamás fue identificado. El segundo es el caso de Alexandra Lee Lilly, conocido como el asesinato sin cuerpo. Alexandra era una enfermera inglesa que desapareció en agosto de 1991 en Aguadulce, España. La única evidencia encontrada fue un rastro de sangre que iba desde el apartamento donde vivía hasta la planta baja del edificio. Su cuerpo nunca apareció. Los principales sospechosos fueron los propietarios del último bar donde fue vista con vida, pero ambos fueron puestos en libertad por falta de pruebas.